Bien. ¿Y tendrá una solución Eduardo Bussi a este problema? A ver, solución no te la voy a hacer al fácil. problema de la inflación, claramente, ojalá lo tuviera, ya le estaría mandando un WhatsApp a Alberto, si tuviese esa solución. Pero el punto es que cuando se deteriora la capacidad adquisitiva de la gente, es donde más se siente esto. O sea, el problema lo tenemos, es crónico, como bien decía el amigo economista, todos los componentes van en dirección, digamos, a mayores aumentos de casi todo o de todo. Ahora, el problema es cómo le ponemos más plata en el bolsillo a la gente. Esta es la cuestión principal acá, para poner el debate en el eje donde creo que debe estar. Después, ¿cómo se resuelve el problema de precio? Hay variantes y variables diversas, para lo cual hacen falta los grandes consensos, el Consejo Económico Social, el acuerdo, el pacto de precios y salarios, especialmente en un proceso de plena pandemia, segunda ola, y cuyo horizonte no se termina de ver cuándo se va a salir de esta situación crítica. Entonces hace falta más que nunca la grandeza de los distintos sectores, es decir, un acuerdo de precios y salarios. Ahora, o sea, donde se mejore el salario de la gente y donde se haga un acuerdo de precios con especialmente la industria alimenticia. Pero, fíjense ustedes, el próximo presidente de la Unión Industrial viene de la justamente de las alimentarias. Sí, ahí pero viene el hubo un próximo acuerdo presidente de la Unión precios. Industrial. Busi, hubo un acuerdo de precios y salarios hace 2 meses, como mucho. Los gremios firmaron aumentos salariales de acuerdo a ese pacto. Pero evidentemente el sector empresario no está siguiendo esa misma línea y esto lo denuncia el propio gobierno. Bueno, ahí me parece que hace falta, digamos, un poco de grandeza, y hace falta la institucionalidad, hace falta que alguna vez tengamos el Consejo Económico Social en la Argentina, para dar un salto en calidad institucional como país, y hace falta también empezar a crear mecanismos alternativos de comercialización, Ahí hay una cuestión, digamos, que la Federación Agraria la propusimos en la época del gobierno de Aníbal Ibarra, en la capital federal. Funcionan en algunas provincias, ejemplo Misiones, que son los mercados productores y consumidores, los productores y pymes vinculándose directamente con los consumidores, digamos, para evitar eslabones en la cadena que terminan aumentando precios, especialmente aquellos que son más concentrados, las grandes cadenas de hipermercados. O sea, buscar mecanismos de comercialización alternativa. Ahora, revisar el componente impositivo de los alimentos. El componente impositivo de los alimentos, esto con el movimiento obrero lo hemos planteado muchísimas veces. ¿Y cuánto tiene de componente impositivo? Digamos, la canasta básica, y ahí hay que empezar a revisar. Eduardo, ¿cuánto tiene de componente impositivo el combustible? Entonces se aumentan los combustibles, pero la mitad es impuesto. Entonces hay muchísimas cuestiones que revisar si se quiere en serio bajar los costos del bolsillo de la gente. Le quiero preguntar al economista Amiaso si sirven los controles de precio, si alguien extraña a Guillermo Moreno a partir de esto que estamos viendo con los precios. Los controles de precios no son más que un paño frío en las consecuencias. Digamos, un control de precios ataca la consecuencia, que es el aumento de precios. No ataca el origen o la causa que está generando la inflación. ¿Pero funcionan? Funcionan en muy corto plazo. ¿Cuánto podés controlar un precio? 3, 4 meses. Y después ese precio se termina actualizando. Nos pasó con muchos productos que estaban en precios máximos durante el año pasado, se frenaron durante el año pasado, pero llevamos 3, 4 meses de subas del 10, 12% en esos mismos productos. Las tarifas las podemos congelar, pero tarde o temprano hay que descongelarlas y después hay que multiplicarlas por 20, no hay que aumentarlas 10%. Ahora, David, te escucho y quiero volver un segundo a ese gráfico que vos tenías de la carne y de la leche para contarnos de vuelta cómo es que se compone el precio. Yo me quiero ir a comprar carne para hacerme una milanesa. ¿De dónde sale el precio tan caro en la carnicería? Bueno, cómo no, lo podemos evaluar.
lo que están viendo en pantalla es que la cría o el ternero, que es la primera etapa de la producción de carne, que es justamente la más cara porque se tarda cerca de 2 años en producir un ternero, representa el 30% del precio final. A eso se le suma cerca de un 27% en el engorde, en el feedlot. Después tenemos ahí con unas participaciones menores a lo que es el frigorífico y la carnicería. Y finalmente lo que veníamos conversando recién de la carga tributaria con un 28%. Entonces cuando vos compras un kilo de asado o un kilo de cualquier corte de carne, esto es más o menos qué es lo que estás pagando. Una parte de cría, una parte de engorde, una parte de faena, una parte de impuestos y una parte de carnicería. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta? Digo, Bussi recién hablaba de bajar los impuestos. Digo, ¿sirve bajar el IVA a los productos de la canasta básica? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y por qué nunca se hace? Digo, porque se ha planteado enorme cantidad de veces, pero nunca, en definitiva, se avanzó en concreto con eso. Sí, pero bajar impuestos hoy, cuando el Estado se está haciendo cargo de todo en el marco de la pandemia, ¿no es un suicidio también? A ver, Bussi, muchas cosas para responder. A ver, hay quienes tienen capacidad contributiva y quienes no. O sea, cómo se les saca a los consumidores, a los trabajadores, cómo se le cargan más impuestos a los que tienen más capacidad de tributar. Sector financiero, la minería, digamos, los sectores que tienen justamente posibilidades de contribuir en la emergencia, en las circunstancias esta en la que estamos. O sea, pero cuando hay impuestos distorsivos o en los combustibles o en los alimentos, claramente lo que estamos haciendo es deteriorar más los bolsillos vacíos de muchísima gente. Pero nadie le pone impuestos, ¿no? La minería, más bien lo contrario, lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Pero bueno, este es el punto. Bueno. O sea, un viejo dirigente nuestro que tal vez vos, Diego, te acuerdes, o la renta financiera Volando, sí, claro. También sabía decir, no es que a los productores no nos guste pagar impuestos, lo que no nos gusta está siempre primero en la fila. Claro. O sea, acá hay sectores a los que le han sacado retenciones, macanudo, resulta que tienen a los gobernadores de esa provincia que terminan siendo gerentes y lobistas justamente de las empresas mineras, por hablar de algunas cuestiones que también hay que poner en el debate. Entonces, el problema de precio es complejo, no tiene una solución por decreto de la felicidad. Ahora yo quiero, antes que se me termine el tiempo, destacar una cosa, felicitarlos a ustedes por lo didáctico que está haciendo este programa para que lo pueda estar mirando, ¿no? O sea, ese esquema de cómo es la conformación del precio de la carne, el precio del pan, es muy didáctico y esa es una de las primeras cuestiones que tenemos que aclarar a la sociedad, porque si no, los productores tienen la culpa, o los panaderos tienen la culpa, y la culpa se murió soltera porque nadie la quiso. Bueno, a ver, aunque nos haya felicitado, no te la voy a hacer fácil, porque veo que ambos están haciendo más cintura que Nicolino Loche. ¿Quiénes son los responsables de estos precios? No lo dijeron, ninguno de los dos. ¿Quién es el responsable de estos valores de la carne, del pan, de la leche? ¿Quién responde primero? ¿Quién yo respondo. David responde primero. Arranca David, sigue Bussi. Yo respondo. El responsable único del aumento de precios es el gobierno a través del Banco Central y la emisión monetaria. Ese es el responsable único del aumento de precios. Pero vos porque considerás la inflación un fenómeno estrictamente monetario, no estoy de acuerdo. Es un fenómeno monetario. No solamente es un fenómeno. No es solamente un fenómeno en Uruguay, monetario. En Paraguay, en Brasil, en Chile, no podemos decir que hay estructuras empresarias mucho más desarrolladas que en Argentina, mucho más competitivas que en Argentina, si uno quiere buscar los otros relatos que van a los formadores de precios. ¿Y entonces cómo explicás que con un dólar planchado los precios siguen subiendo y siguen subiendo? El año pasado se emitieron... No, este año, en este momento. Pero tenemos efecto de rezago. El año pasado se emitieron 2 billones, con B larga, 2 billones de pesos. Bueno, sí. Lo que va este año se emitieron 200.000 millones de pesos. 200.000 millones de pesos son 200 millones de billetes de 1.000 pesos. ¿Con Macri cuando vos generás ese nivel de emisión monetaria, lo que pasa es que el peso vale menos. Eso es lo que está pasando acá. El peso todos los días vale menos, entonces todos los productos suben. Entonces vos me preguntás, ¿quién es el culpable que suba el pan? Sí, pero eso sube mucho más el pan, la carne, la harina, la leche y el aceite que el dólar. Eduardo, ¿vos qué pensás de eso? ¿Vos crees que la inflación es solamente un fenómeno monetario?
Y es un problema, yo coincido bastante con lo que dice ahí el amigo, que hay una cuestión de emisión y generadora, digamos, de desconfianza, de inflación, por cuestiones, digamos, de la macroeconomía, que son el problema principal que tenemos. Ahora estamos complicados, ¿no? Porque si decimos solamente esto, estamos en problemas serios. ¿Por qué? Porque primero, esto no es que no se inició en diciembre del 2019, enero del 2020. O sea, es un tema de inflacionario que viene de los últimos 4, 5, 6 años. Segundo, estamos en una situación pandémica mundial, digamos, muy compleja, que ha tenido que obligar a emitir, porque también hay que agregar esto, ¿a dónde fue esa emisión? Claro. Fue a apagar incendios. Claro. Bueno, ¿Dónde estaría la Argentina hoy? ¿Dónde estaría la Argentina hoy si no se hubiesen dado planes y asistencia y alivios a las empresas por esta cuestión de la pandemia? Fíjense, reapareció la presencialidad en las escuelas, nos relajamos después de Semana Santa, qué sé yo, qué carajo, y mientras tanto hoy tenemos 27, 28, 30.000 enfermos todos los días en la Argentina. Pero pregunto, entonces, Eduardo, pregunto a partir de tu conclusión. Hay que ponerlo en contexto. Pregunto, a partir de tu conclusión. ¿Sí? Estamos en un año, además, complicado, donde va a hacer falta asistencia al Estado nuevamente, pero además un año electoral, ¿no? Donde en general la maquinita funciona un poquito más. ¿Va a cambiar esta situación de inflación, de alza de precios? Te lo pregunto a vos, se lo pregunto a David también. No, no va a cambiar. Tenemos una expectativa inflacionaria para este año del 50%, o sea que se está acelerando desde el 43%. O sea que el 29% que dijo Guzmán es imposible. Es imposible. Bueno, ya me estoy deprimiendo un montón. Busi, vos Eduardo, ¿vos coincidís? Sí, esto de la inflación lamentablemente supera el 50%, o sea, y en un año electoral donde difícilmente se modifique y se sincere el tipo de cambio. No, estoy pensando en los salarios de los argentinos y argentinas. Recién mencioné a los países vecinos. Sí. Me gustaría dejarles el dato para que lo dimensionemos con países como Paraguay, Uruguay y Brasil, que también son grandes exportadores agropecuarios, donde la cuestión del dólar y los precios internacionales también podría asociarse. Paraguay, la expectativa de inflación para todo el año, 3,3%. Brasil, 4,5%. Sí, pero no tienen un fenómeno inflacionario como la Argentina. Uruguay, nunca lo 7,5%. ¿Y Argentina, de nuevo, repetí? 50%. Bien. Bueno, qué lindo irte a dormir con esta. Si no nos ponemos en un contexto de los vecinos, por ahí uno no dimensiona dónde está y qué está pasando. Por eso quería dejarles el dato nada más. Bien, Eduardo, y cerramos con vos. Sí, el horizonte inflacionario es un dato de la realidad. Ahora, es también consecuencia del problema estructural del que se viene desde hace años, varios, y producto de una emergencia social muy compleja. Por lo tanto, hay que atravesar esta tormenta, habrá que atravesar el proceso electoral y habrá que tomar medidas que tengan que ver con los consensos, con los acuerdos, y ir nivelando los superávit fiscal y comercial de modo tal de que no caigamos en las ortodoxias aquellas que plantean convertibilidad, achique el Estado y ajuste, porque eso no lo soporta la Argentina. Entonces, habrá que sobrellevar este tiempo y con los consensos, con la madurez democrática que se necesita, buscar soluciones, digamos, más allá del 2021 y hasta el 2023, que es el tiempo, digamos, que habrá que contemplar. Me gusta para cerrar la entrevista con ustedes dos, que ya les agradezco tanto a Eduardo como a David de estar acá en Fuego Amigo, eso de la democracia, ¿no? Con un consenso y un respeto de la democracia, desde la democracia, en estos días donde se habla tanto de un lado y del otro y a veces se la cascotea como palabra, está buenísimo que digas eso, desde el consenso. Gracias a los dos y nosotros nos vamos a un corte. Vamos.